Pues vamos a hablar de esto, qué es el ultrasonido Doppler de vasos de cuello y cómo podemos interpretarlo. El ultrasonido de Doppler de vasos de cuello es uno de los estudios que con frecuencia se hacen en la evaluación de un paciente con enfermedad cerebrovascular y que, hay que decirlo, dependemos muchas veces del radiólogo. Como neurólogos no estamos siempre familiarizados con la interpretación y es parte de lo que se busca con estas charlas, poder dar una orientación de cómo es la adecuada interpretación y poder revisar que esté adecuadamente realizado. Y por otra parte, que el neurólogo vascular debe de tener esto como una herramienta, ya lo dijo Luis en la plática previa, tiene a disponibilidad tanto en el área hospitalaria como en el consultorio para permitir tomar decisiones. Y pues bueno, hay dos contextos en el cual se puede, eh, perdón, estar evaluando el Doppler de vasos de cuello, y uno es principalmente en la búsqueda de la enfermedad de aterosclerosa carotidia, que sabemos que va a ir presentándose con mayor frecuencia en población conforme va envejeciendo, y se calcula que aproximadamente un 10% de los pacientes que están ya en la séptima, octava década de la vida van a tener problemas de aterosclerosis, y ello va a tener como consecuencia que un 10% de los infartos en general puedan tener esta etiología. Y que el identificar la aterosclerosis carotidia es importante porque tiene tratamiento, que puede ser un tratamiento médico o un tratamiento más invasivo, y que dependiendo de este estudio inicial o de la evaluación médica inicial, tanto clínica como de gabinete, se permite identificar cuál es la modalidad de tratamiento que más le beneficia al paciente. Por otra parte, también existe la posibilidad de que esta modalidad de estudios podamos contarla en sala de urgencias. Es todavía una cuestión que no está con tanta difusión en México. Habitualmente se asume que el ultrasonido, vamos, si lo tienes que hacer de urgencias, pues vamos, pasas al paciente al gabinete de imagen para que le hagan el estudio, y no estamos todavía tan acostumbrados a que en los servicios propiamente de urgencias tengamos estas máquinas y podamos realizar los estudios, pero es algo que sí está disponible en otros países, que en algunas clínicas de ictus se hace, y que el examen neurovascular por ultrasonido permite tener un abordaje diagnóstico en los pacientes con infarto cerebral, y que permite un ultrasonido que se utiliza tanto en su modalidad carotidia como en su modalidad transcraneal, pues identificar el sitio de obstrucción, la localización y la gravedad de la misma. De tal manera que muchos hospitales en Europa, principalmente, por ejemplo, el Hospital Valdebrón, en cuanto el paciente llegaba a la sala de urgencias, pues ya tenían preparadas las máquinas de ultrasonido y podían estar realizando ahí los estudios iniciales, en lo que alguien estaba interrogando, las enfermeras estaban canalizando al paciente, obteniendo muestras para los estudios iniciales, la glucemia, etcétera, y se estaban llenando algunos formatos. Pues vamos, se tenía ya alguien que estaba revisando el cuello con ultrasonido, intentando identificar, obviamente del lado afectado, si estaba existiendo alguna lesión aterosclerosa, una disección, un trombo, o también alguien diferente, un operador diferente, hacía el dúplex transcraneal, intentando identificar también un sitio de obstrucción, y con ello, antes de tener la tomografía, en cuestión de pocos minutos, en los primeros, 10 minutos de estancia en el hospital, tener una idea de qué era lo que se trataba, y ya ir a la sala de tomografía con cierta información. En el consultorio, vamos, en el ambiente hospitalario, son varias las indicaciones de estar haciendo un ultrasonido carotidio, un Doppler de vasos de cuello. Es el soplo en pacientes asintomáticos, en los pacientes que ya sabemos que tienen una estenosis de mayor del 50%, para estar evaluándolas periódicamente, pacientes sobre todo asintomáticos, los pacientes que tienen pues varios factores de riesgo vascular, que tienen hipertensión, diabetes, a lo mejor insuficiencia renal, dislipidemias,
pacientes que ya tuvieron antecedentes de ictus y que aparte tienen otra manifestación de aterosclerosis, como puede ser la coronariopatía o la enfermedad periférica, pacientes con amaurosis fugax, ataque isquémico transitorio, o pacientes que ya evaluamos por otra modalidad de estudios y que son candidatos a una revascularización carotídea. En el seguimiento de estos pacientes, es decir, un paciente que ya se identificó con una estenosis, ya tuvo su endarterectomía o se le colocó un stent y queremos darle seguimiento y tratar de identificar obstrucciones por una proliferación endotelial, en fin, se puede realizar el seguimiento por el Doppler también carotídeo. Y también en la evaluación intraoperatoria, tanto en la arterectomía como angioplastía, si bien esto se utiliza con poca frecuencia. Entonces, estamos, repito, muy familiarizados con el Doppler de vasos de cuello, pero muchas veces tenemos la costumbre de tomar, ver las imágenes, como que tratar de ver lo que es muy evidente e irnos al reporte sin, observar con mayor detenimiento el estudio que nos están mostrando. Lo que quiero mencionar a continuación es precisamente cuáles son las cosas que tenemos que estar identificando en un estudio para evaluar la calidad. Muchas veces nos estarán reportando cosas y no serán tan evidentes en el ultrasonido, o estaremos francamente viendo cosas que parece que son diferentes. Entonces, un Doppler de vasos de cuello, permite la evaluación de las arterias carótida común, la carótida interna y la externa, y las arterias vertebrales. La carótida externa sirve identificarla, pero no nos va a servir para tomar decisiones. Es decir, el hecho de que muchas veces se ponga en el reporte solamente para dar cuenta de que el operador, hacer un estudio operador dependiente, tuvo el cuidado de diferenciar cuál era la interna y cuál era la externa y de medir adecuadamente los parámetros que se toman en cuenta en la carótida interna. Entonces, realmente no es que sea obligado evaluar la carótida externa, sino simplemente mostrar que se pudo diferenciar entre una y otra, dado que hay patología en donde el flujo de una carótida externa se puede modificar, lo mismo que en una carótida interna. Y se va a hacer las evaluaciones de las imágenes tanto en modo B, en el Doppler color, a lo que se le ha llamado duplex, y la velocimetría que le ha llegado a llamar así como triplex, también para Doppler transcraneal. En modo B hay que decir que es la modalidad en la que vamos a estar realizando la medición del grosor íntima media, que constituye por sí mismo otro factor de riesgo vascular y que podemos estar haciendo en pacientes no hay una sospecha franca de una enfermedad aterosclerosa, sino en seguimientos, poblacionales o en identificación temprana de un factor de riesgo, un paciente a lo mejor joven, pero que es fumador, que es obeso, que es dislipidémico, nos puede servir esto como un parámetro de vigilancia en relación a su salud vascular, vamos a decirlo así. Y entonces, el modo B, a veces pensamos que es el modo B porque es bidimensional, nos muestra en 2 dimensiones lo que pasa. No, se llama modo B porque es el modo de brillo en donde el ultrasonido va pasando a través de las estructuras y de acuerdo a su ecogenicidad o al reflejo del eco que se va haciendo, se forma una imagen en donde vamos a tener estructuras que son ecogénicas y otras que no son, que son hipoecogénicas o anecoicas, como puede ser la sangre, en donde al ir fluyendo, pues aparecen de este color oscuro, como anecoicas o hipoecoicas, y otros tejidos, pues músculos, la grasa pueden aparecer con una ecogenicidad diferente. Aquí aprovecho porque el modo B que nos sirve pues para ver la pared arterial, ver la trayectoria que tiene el vaso, y en esta modalidad es que aprovechamos para hacer la medición del grosor íntima media, que en la actualidad, si uno la va a tomar en cuenta, es porque se realiza con estos software en donde toman un segmento de la arteria y hacen una medición seriada de todas estas, de todo este segmento y hacen un promedio, y entonces nos están
mostrando cuál es el grosor íntima media máximo, el mínimo y el promedio, y este es el que tomamos en cuenta para definir si existe normalidad en esto o no. Anteriormente se hacía pues una determinación manual en donde el operador con un cursor hacía la medición en un lado y otro de la pared, y la verdad es que una medición única es pues imprecisa y completamente operador dependiente, y por eso ya no se debe tomar en cuenta. Si vamos a estar observando reportes de ultrasonido carotídeo en donde nos están reportando el grosor íntima media, tendremos que fijarnos que esté realizado mediante estas modalidades, estos software, donde toman un segmento y donde debe ser muy clara el sitio de evaluación. Este es un buen sitio para tomar el grosor íntima media. Aquí se pierde esa doble señal. Aquí se vuelve a tomar un poquito. Eso, girando un poquito el transductor, es que se puede hacer que se vea más a lo largo de la pared o se vea mejor en determinado segmento. Pero entonces, este modo B es un modo de brillo que nos muestra las estructuras, nos muestra la posibilidad de medir este parámetro que es el grosor íntima media, y es como que la parte estructural, la parte descriptiva, ¿no? Del estudio de vasos de cuello. Y luego vamos a ver esto que es el Doppler color, en donde aquí lo que es importante señalar es que este cuadro que vamos a ver, habitualmente tenemos que verlo con esto, con una angulación, y es el sentido que lleva el ultrasonido, y entonces si existe un movimiento del contenido o de un segmento de este cuadro, se va a mostrar en color. En un color que acá se muestra en la escala rojo, si se mueve acercándose hacia el transductor, o que se podrá pintar en azul si se mueve alejándose del transductor. Acá alcanza a verse un pequeño segmento de la vena y está en color azul. Entonces, el color uno lo puede modificar, porque si uno pone este cuadro del Doppler color de manera invertida, esto aparecerá como un color azul porque se va alejando, y uno va invirtiendo acá los colores. Entonces, hay que fijarse adecuadamente que el sentido de la dirección del flujo implica que se esté acercando hacia el transductor y que coincida entonces con el color rojo que habitualmente se le asocia. Y bueno, aquí veremos más adelante que nos sirve también para ver placas que pueden ser hipoecoicas. Lo veremos esto a continuación. Pero habitualmente vemos esto, un adecuado llenado de todo el interior de la arteria, y se toma la imagen, y lo que sigue a continuación es hacer la evaluación de la velocidad de la circulación en esa arteria y en ese segmento. Y entonces se coloca este cursor en la parte media de la arteria y vamos a estar viendo un espectro de velocidad muy parecido a lo que vamos a ver en la siguiente plática del doctor Flores, del espectro de velocidad en Doppler transcraneal, en donde vamos a estar pudiendo medir una velocidad máxima, una velocidad mínima, y ahí a partir de ello se calcula una velocidad media. Aquí la observación es que esto, esta evaluación de la velocidad es importante cuando uno está revisando los estudios. Fijarse, por ejemplo, aquí ya está la carótida común, está el bulbo, está la carótida interna en una porción ya postpulvar, y que por eso el cuadro del color está dirigido ahora hacia la izquierda, está invertido, se está alejando del transductor el flujo, por eso se pone en sentido hacia abajo el color rojo, y que para calcular adecuadamente la velocidad del flujo, este cursor tiene esta línea que lo que denota es en el sentido en el que se está midiendo o se está haciendo el ajuste de velocidad de la circulación. Entonces, tiene que ir esta línea que vemos en tonalidad verde, tiene que coincidir con la dirección del flujo que está teniendo la sangre en ese vaso. Si vemos que tiene un ángulo diferente, la velocidad que se está calculando en la gráfica no es correcta. Eso es uno de los errores que vemos con cierta frecuencia en
algunos reportes de ultrasonido en donde sí está el cursor colocado en el interior del vaso, pero la línea de corrección de ángulo no coincide con la dirección del flujo en ese vaso y por lo tanto las velocidades que se toman no son del todo confiables. Ese es un parámetro que hay que evaluar cuando estamos revisando uno de estos estudios de Doppler carotidio. Y por último, ver la arteria vertebral que en las imágenes la manera más fácil de distinguirla es que precisamente vamos observando a la arteria vertebral en fragmentos y es porque los procesos transversos de las vértebras cervicales pues ocasionan una sombra acústica que impide ver por debajo de estos procesos transversos y entonces es que tenemos esta observación intermitente de la arteria vertebral. Bueno, entonces, el principal objetivo o el principal foco va a ser la enfermedad de la esclerosa carotidia en en la evaluación de los pacientes. ¿Y qué es lo que se tiene que describir dentro de un reporte uno se tiene que identificar? Bueno, primero es la ecogenicidad, porque vamos a tener placas que pueden ser hipoecoicas o placas que pueden ser ecogénicas. Una placa puede ser homogénea también o heterogénea y su superficie puede ser lisa o puede ser irregular. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este ultrasonido, pues sí, unas placas que son ecogénicas, que tienen un borde irregular y que son mayoritariamente homogéneas. Pero habrá placas en donde veamos contenidos mezclados. Y tanto en el análisis longitudinal como en el transversal, podemos nosotros en modo B tener pues, estos cortes del vaso y en el momento de poner el Doppler color, precisamente evidenciar que no todo el color llena el interior del vaso y por tanto vamos a tener placas que puedan ser hipoecoicas y que pueden, si uno no tiene la prudencia de evaluar adecuadamente el Doppler color, pensaría que en este vaso estaría circulando sangre en toda su extensión, cuando en realidad hay una placa aquí hipoecoica importante. A diferencia de estas placas que son hiperecoicas y que son fácilmente distinguibles, que son con las que habitualmente estamos familiarizados. Entonces, la función del Doppler color, tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal del vaso, es precisamente mostrar que el adecuado llenado de toda la pared del vaso y poder identificar estas zonas de ausencia de llenado y que implica la presencia de placas también aterosclerosas hipoecoicas. Ahora, sin embargo, el parámetro más importante para establecer el impacto de la enfermedad aterosclerosa carotidia no va a ser la imagen, que es lo que muchas veces un radiólogo general nos reporta, por imagen cómo se ve, y si la placa se ve extensa, nos lo pone como una enfermedad más grave, en fin, y no es ese el parámetro que identifica una carótida más enferma que otra, sino el análisis de su velocidad, del espectro de velocidad. Y el parámetro más importante va a ser la velocidad pico sistólica o la velocidad mayor que alcanza la arteria durante el ciclo cardíaco y que tiene una relación pues casi lineal. A mayor velocidad que alcanza la arteria, mayor es el grado de estenosis. Y también vamos a tener otros parámetros secundarios que nos permiten graduar adecuadamente la estenosis en escenarios clínicos muy particulares, como pueden ser pues, lesiones en tándem, es decir, hay dos lesiones aterosclerosas consecutivas, una incluso puede ser cervical y otra intracraneal, o cómo evaluamos una arteria que, vamos, tiene una estenosis importante del otro lado, y del lado, por ejemplo, derecho, y del lado izquierdo tiene una placa no tan aparatosa, pero que también incrementa velocidades, y que es posible que esté incrementando velocidades porque está compensando el hipoflujo del otro lado.
puede haber discrepancia entre la imagen en modo B y las velocidades, o una velocidad muy elevada en la arteria carótida común. O en casos de alto o bajo gasto cardíaco, los parámetros adicionales que vamos a tomar en cuenta para graduar adecuadamente el grado de estenosis van a ser la velocidad al final de la diástole en la carótida interna, o la relación entre la velocidad pico sistólica entre la carótida interna y la carótida común. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede ser, vamos, una enfermedad aterosclerosa que vamos a graduar como leve, es decir, es una estenosis de menos del 50%. Sí existe una placa ateromatosa, pero no está ocasionando una obstrucción, y las velocidades se conservan, la velocidad pico sistólica, es decir, esta se conserva por debajo de los 120 centímetros por segundo de velocidad. Entonces no es una placa que esté dando un impacto hemodinámico, y es así como lo estamos reportando en el estudio de Doppler. En cambio, podemos empezar a ver placas que estén francamente con mayor involucro de la pared, disminuyendo la luz del vaso, y que cuando nosotros estamos graduando la velocidad, vemos que está alcanzando un rango de velocidad aproximadamente de casi 140 centímetros por segundo, que está a 134 centímetros por segundo. Entonces esto decimos que es una estenosis entre un 50 y 69%. Es decir, la verdad es que tenemos que estar reportando que la estenosis está dentro de un rango y no dar un valor exacto. Y ese es otro tip que tenemos. Cuando un estudio de Doppler nos dice es que tiene una obstrucción de un 63%, ya es impreciso, porque no se gradúa así en el grado de estenosis. Se da por rangos de sospecha, no por un valor preciso de estenosis, porque no es posible graduarlo adecuadamente, como veremos a continuación. Y finalmente, pues placas que sí involucran, implican mayor estenosis, estrechamiento de la luz arterial, pues van a estar teniendo velocidades picos sistólicas que rebasan, pues como vemos aquí, los 2 metros por segundo, y en este caso está a 313 centímetros por segundo de velocidad en este segmento. Entonces sabemos que es una estenosis que implica más del 70% de obstrucción del vaso, y que estas son las que pues es muy importante identificarlas y referirlas, porque se pueden beneficiar de otro tipo de modalidades terapéuticas, ya sea por cirugía o por terapia endovascular, dependiendo de la evaluación de otros parámetros en el paciente. Vamos a tener también pacientes que tengan, placas también muy complejas, y en donde podemos llegar a observar esto, que las velocidades ya no son tan altas, cuando se llega a un nivel crítico de estenosis, conforme va incrementando la estenosis, en lugar de incrementar velocidades, más allá de la velocidad, empieza a caer la velocidad hasta que pueda caer en un grado de casi oclusión arterial. Entonces, si vemos una placa muy aparatosa, las velocidades probablemente no estén ya tan linealmente relacionadas con el grado de estenosis, y uno lo tiene que reportar de esta manera, como una estenosis grave con una velocidad de circulación que denota que hay que ese estrechamiento es preoclusivo, que ese vaso está en riesgo de, en cuanto progrese un poco más la enfermedad aterosclerosa o aparezca un trombo, poder taparse esa lesión. Y finalmente podremos ver por el ultrasonido esta imagen en donde pues, vemos la pared del vaso. Si lo estuviéramos viendo en un modo B de brillo, veríamos, bueno, aquí va el vaso y aquí debería de ir el flujo. Ponemos el Doppler color y vemos que el color no avanza más allá de este segmento, y de hecho es frecuente que en esta porción se haga ahí una mezcla de colores azul y rojo por el rebote de la sangre. Ponemos el cursor y lo que nos muestra es este patrón de solamente la presencia de señal en la fase sistólica, y lo que implica es que hay una obstrucción del vaso, el vaso ya no hay una circulación efectiva posterior a lo que vemos de este sitio, solamente es el movimiento, vamos, del trombo o lo que hay aquí contenido, y no hay por lo tanto un flujo efectivo. Este vaso está obstruido, y en estos casos lo que se
considera es que si uno está observando esto, el paciente debe de ir de todas maneras a una angiografía por subtracción digital para corroborar los hallazgos. Y acá vemos lo mismo en la imagen de su derecha, la carótida externa, pero no vemos la carótida interna que esté llenando de color porque ya no hay un movimiento efectivo de sangre que sea detectado por el ultrasonido. Esto es un resumen de los parámetros que se toman en cuenta. Este cuadro, bueno, conviene tenerlo por ahí para poder graduar adecuadamente una enfermedad aterosclerosa carotídea, considerando eso los cálculos de velocidad de circulación. Entonces, cuando uno pone el reporte o está viendo el reporte del Doppler de vasos de cuello, es poner atención en esto, en las velocidades, y que coincida lo que está reportando el médico radiólogo con lo que estamos, con las velocidades que estamos viendo aquí. Y repito, no tomar solamente en cuenta el parámetro de imagen, como veremos en una imagen que les mostraré después. Entonces, si vemos que esta arteria no incrementa velocidades, la velocidad picosistólica en la arteria carótida interna es menor a 125 centímetros por segundo, esto implica que es un estudio normal, no hay, por lo tanto, un grado de estrechamiento, podemos observar una placa de ateroma, pero será entonces una aterosclerosis carotidia leve, que no implica más que tratamiento médico, y eso es lo más importante que hay que decir, es leve, y al decir leve, solamente aplican tratamiento farmacológico. Podemos ver algunos pacientes en donde tengamos igual menos de, la presencia de esta placa, y aplicar el mismo criterio, menos de 125 centímetros por segundo de velocidad, y la relación de la velocidad entre la arteria carótida interna y la carótida común será de menos de 2. La velocidad al final del área hasta la arteria carótida interna también será baja, de menos de 40 centímetros por segundo. Si esta placa ya no la vemos que está tan leve, ya está más haciendo estrechamiento de la luz arterial, el parámetro que seguimos tomando en cuenta es velocidad picosistólica. Si está entre 125 centímetros por segundo y 230 centímetros por segundo, asumimos que tiene un 50 a 69% de obstrucción. Entonces, su porcentaje de estenosis será mayor del 50%, y las relaciones con las otras mediciones también se modifican. Podrá haber ya incremento de la velocidad telediastólica de la carótida interna. Y si continúa incrementando el grado de estenosis, la placa hace mayor obstrucción, tendremos entonces estenosis de entre 70 y 95% en la presencia de 230 centímetros por segundo o más de velocidad, también con velocidades, por ejemplo, telediastólicas de más de 100 centímetros por segundo. Y ya cuando estamos ante un vaso que está con una estenosis que podemos sospechar más del 95%, la velocidad pierde esta relación lineal. La velocidad puede ser alta, puede ser baja, de hecho puede ser no visible, y los otros parámetros van a ser variables. Aquí sí, el criterio de la imagen manda, que es una estenosis mayor, y que por eso tendrán que estos pacientes que pasar a otra modalidad de estudio para poder ver la pertinencia de hacer un tratamiento o no. Y aún en los casos en los que vemos una obstrucción completa, la sugerencia es pasarlos a sala de hemodinamia para confirmar esto y descartar definitivamente un tratamiento invasivo. Entonces, la concordancia que existe entre el ultrasonido cuando está diagnosticando estenosis menor del 70% con la angiografía es del 45%. ¿Por qué? Hay que decirlo, muchas veces por ultrasonido decimos, ¿sabes qué? Tiene velocidades de 140 centímetros por segundo. Esto implica que puede tener una estenosis ya de pues mayor del 50%. Lo pasamos a angiografía y vemos, ¿sabes qué? Tu placa tenía una estenosis del 30%. El ultrasonido, lo que va pasando en la práctica es que tiene esta tendencia a sobreestimar la estenosis, aún con el criterio de velocidad. Y en estenosis mayor del 70%, el Doppler definitivamente es donde tiene mayor eficacia en el diagnóstico, porque la concordancia con la angiografía es del 98%. Es decir, una vez que por dosimetría identificamos más de 230 centímetros por segundo de velocidad, esa placa ya tiene una repercusión hemodinámica y que se va a corroborar en el estudio de angiografía por sustracción digital. En
En la oclusión, en la identificación de la oclusión carotidia, la sensibilidad es del 85 al 90%, es decir, existe un 10 y un 15% de posibilidad de que realmente sí pase flujo a baja velocidad, y por eso se requiere que se confirme con angiografía los hallazgos del Doppler carotidio. Y bueno, esto va a tener implicaciones. Sí, tenemos, por ejemplo, esto es tomando con angiografía, menos del 30% de estenosis. La cirugía implica más riesgo que el tratamiento médico. Del 30 al 49%, el resultado con cirugía y manejo médico es el mismo, entonces la verdad es que es darles manejo médico. Entre el 50 y 69% de estenosis, el beneficio de cirugía es poco, es ligeramente, es poco en pacientes sintomáticos, es decir, pacientes que han tenido síntomas en los últimos 3 meses, y definitivamente el 70% más del 70% de estenosis es cuando un procedimiento de apertura del vaso por endarterectomía o por angioplastía con stent es mayor, y por lo tanto estos son los que deben de ser enviados para evaluar qué modalidad de tratamiento aplica, y el procedimiento va a tener un mayor éxito si se realiza en las siguientes 2 semanas a la presencia de síntomas. Entonces, la verdad es que creo que en la práctica, bueno, quizá más en lo privado que en lo público, pero sí tenemos un Doppler de vasos de cuello, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas de que se ha identificado un paciente con infarto cerebral. En el hospital público a veces sí puede pasar una semana antes de que tengamos el estudio, pero sí es importante poder realizar a la brevedad. Entonces, ¿cuáles son errores frecuentes en el soporte de los Doppler de vasos de cuello? Yo creo que esto lo vemos es el error que vemos con más frecuencia, que el médico radiólogo identifica la placa, procede a realizar una medición, tanto que puede ser, vamos, en sentido longitudinal del vaso o transversal, y entonces en base a eso, a la longitud del diámetro transverso de la carótida y del diámetro de la placa, calcular un porcentaje de estenosis, y es entonces cuando nos dicen tiene un 63, no, tiene un 78, o bueno, tiene un 55.3 por ciento de estenosis. Y esto es impreciso, esto no se tiene que hacer, el reporte tiene que ir hablando si existe estos rangos de estrechamiento. Y la otra modalidad que muchas veces utilizan es calculando no solamente en relación a una distancia lineal, sino en relación al llenado que ven en el Doppler color, y también esto tiende a sobreestimar el grado de estenosis. Y pues bueno, esto en muchos hospitales pasará. En mi hospital, cuando le llega un reporte así, a veces al cirujano vascular nos pide que hagamos la angiografía o que repitamos un ultrasonido para poder corroborar las velocidades que sean compatibles con el grado de estenosis que está reportando el radiólogo en este análisis morfológico. Entonces, esto no se debe de realizar, estas mediciones, o bueno, si se realizan, no deben de ser tomadas en cuenta para graduar el grado de estrechamiento del vaso, porque la severidad de la estenosis va a depender precisamente de eso, de la repercusión hemodinámica que se hace con la velocimetría y no con el análisis morfológico de la placa. Entonces, el otro error frecuente que vemos es esto, la dirección del flujo. Si esta línea que debe de coincidir con la dirección del flujo, que acá entonces tendrá que ser un poquito más vertical, acá un poco más horizontal, para que precisamente los valores que nos esté dando vayan corregidos precisamente a ese ángulo, y repito, tiene que coincidir con la dirección del flujo, y este está, vamos, ligeramente equivocado. No les pude traer porque no encontré así rápidamente, pero hay muchas veces en los que uno ve cómo está calculado la dirección del flujo y ponen líneas en este sentido, y eso está completamente anómalo, y por lo tanto uno no puede creer el rango de velocidad que les está dando porque la medición no es del todo correcta. Tiene que estar vigilando uno que en el momento en el que se tomó la velocidad, la corrección del ángulo estaba en el sentido del flujo. Eso es un tip muy importante, algo que sí hay que poner mucha atención.
es muy frecuente que estos dos errores en reportes hechos por radiólogos generales, digo, no es hablar más de los radiólogos generales, pero en la experiencia mía, el radiólogo que es intervencionista, el radiólogo que, vamos, un neuroradiólogo que es también terapia endovascular o neuroradiólogos, sí tienen esta atención. La verdad es que ahí tienen muy claro este concepto, pero en radiología general como que todavía no, en muchos sitios no están considerando esto y todavía siguen tomando muy en cuenta la medición de la placa por sus longitudes morfológicas, digamos. Otros hallazgos que podemos observar son, por ejemplo, la presencia de un trombo dentro de la luz arterial y que obviamente si lo estamos haciendo en el contexto de un paciente con un infarto cerebral hiperagudo, pues ya es meritorio para poder ir hablando y tratar de plantear un tratamiento endovascular, una trombectomía. No es un hallazgo frecuente. Siempre como que cuando queremos hacer un ultrasonido en un paciente hiperagudo estamos buscando esto o la presencia de una disección o algo, y hay que decir que es con mucho lo menos frecuente y todavía más raro la presencia de un trombo flotante en una placa. Es un fenómeno que, vamos, sí se puede llegar a ver, pero es después de hacer probablemente ya en el rango de cientos de estudios, y entonces no es una cosa que la verdad uno vea todos los días, si acaso, vamos, o a veces ni una vez al año, ¿no? Se alcanza a observar un detalle así. Aquí, okay. Y lo otro es que otros hallazgos que tenemos son estos rizos que se forman, no me cogió el video, pero son estos rizos que se forman en la pared de los vasos porque pues, la gente va perdiendo talla con la edad y los vasos no pierden longitud, entonces hacen estos bucles que no son precisamente una cuestión de anormalidad, pero pues se tiene uno también que describir, o si uno está viendo la imagen, pues bueno, solamente saber identificar que se trata de eso, de bucles o rizos en el vaso y que está asociado pues simplemente a la pérdida de estatura de la persona con el paso de la edad. Entonces, pues yo espero que estos tips que les estoy comentando les sean de utilidad. La observación de los estudios, en análisis de los estudios, de nuestros estudios, es una característica que tenemos que afinar, que preguntar, que establecer. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, les pongo si alguna vez van allá cerca de Ciudad Valles, es tomada desde una de las pirámides de la cultura huasteca. Y les digo, la observación es importante porque la zona de Tamtoc se construyó ahí precisamente porque el sol cae durante todo el año en esta parte de la sierra que queda hacia el poniente, y una vez al año, durante el solsticio de invierno, el sol cae directamente en este pequeño cañón, y por eso en toda esta región fue que floreció la cultura Tenec, ahí en la zona huasteca, por sentir pues esa sensación de magia que hay de que esa zona es elegida una vez al año para que ocurra un evento astronómico. Entonces, pues la observación cuidadosa de los fenómenos alrededor de nosotros es lo que nos permite dar las pautas de tomar la mejor conducta. Gracias por la atención.